7:27 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por VPI TV. Y la Navidad siempre está muy relacionada a esas tradiciones que tienen que ver con los momentos especiales. Compartir donde la exhibición de fuegos artificiales se hace presente. Y justamente la manipulación de estos fuegos pirotécnicos puede resultar riesgoso para la salud debido a las quemaduras que pueden ocasionarse en esta manipulación. Para conocer todos los detalles de qué hacer si nos presentamos en estas circunstancias donde hay alguna persona que resulte herida, le damos la bienvenida a esta hora a la dermatóloga Lisbela Azuaje para que nos hable acerca de sus recomendaciones. Doctora, buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente en BPI. Hola Marjorie, gracias a ustedes. Estoy muy feliz de compartir contigo y todo tu equipo de producción. Gracias por esta entrevista, lo valoramos mucho porque es muy común en Venezuela ver cómo la manipulación de fuegos artificiales puede ocasionar heridas, no solamente en adultos, sino también en niños. Y por supuesto, aquí en Estados Unidos también es muy común. Quisiera que nos hablara acerca de los casos más frecuentes que usted suele ver en su consultorio en fechas como esta. Sí, realmente solemos atender muchas quemaduras relativamente superficiales, de segundo grado de espesor superficial y profundo. Son lesiones que suelen ser muy rojas, que suelen doler y que, bueno, siempre es bueno acudir con el médico especialista precisamente para establecer el diagnóstico y la mejor conducta. Claro, hay varios consejos que de entrada podemos recomendar. Por ejemplo, al momento, claro, retirar inmediatamente el agente que está causando pues este calor, esta quemadura del contacto de la persona. Luego sí se puede colocar agua fría, pero que el chorro pues no pegue directamente sobre la lesión, porque precisamente esto va a enfriar un poquito la zona y evitar la automedicación, que aquí en Venezuela es muy común, con cualquier tipo de cremas o a veces hasta plantas, ese tipo digamos, de tratamientos caseros automedicados, realmente hay que evitarlos. Sí, yo recuerdo que es muy común que las abuelitas le coloquen a uno que si vinagre o crema dental o incluso sábila, que se habla de las propiedades que tiene. ¿En qué momento debemos saber que la herida puede transformarse en una infección y puede comprometer el estado de salud de la persona para que digamos, oye, no lo puedo atender en casa, debo acudir a la asistencia de un médico especialista? Sí, realmente si la lesión es profunda, si ya es una quemadura profunda, y generalmente esto, entre comillas, fácilmente lo podemos identificar porque ya no se ve la piel roja, sino incluso se puede ver un poco blanca, una carada, y en vez de haber ese dolor exquisito, más bien suelen no doler. Esto nos habla de que la quemadura es más profunda, que está precisamente ya alterando las terminaciones nerviosas y por eso el paciente pues no siente nada, o aún sea una lesión pequeña, que no sea tan profunda, pero es muy extensa, más del 20% de la superficie corporal, es bueno acudir. También hay que recordar que hay por ejemplo, cualquier quemadura en cara, en Ujú. manos, en genitales, ya por allí tiene que ser un criterio para que busquemos asistencia médica especializada. ¿En qué casos o en qué zonas del cuerpo son más sensibles que otras? Por ejemplo, yo me he quemado con la plancha o cocinando con el horno y son como situaciones leves donde nosotros decimos, bueno, lo puedo manejar en casa, pero ¿en qué zonas del cuerpo yo debo decir de inmediato, me voy corriendo a un médico? Sí, cerca de cualquier estructura vital, por ejemplo, o tal vez no vital, pero un órgano de los sentidos, cerca de los ojos, de la nariz, de Ujú. la boca. Ya es un criterio también de que puede ser una quemadura que potencialmente se puede complicar. Zonas de pliegue, por lo menos en los dedos, las axilas, porque más allá de la molestia, la cicatrización puede dar Sí. lugar ya a una cicatriz propiamente dicha hipertrófica o un queloide y luego tener alguna complicación funcional, es decir, que la piel cura, pero no va a recuperar su funcionalidad totalmente completa. Los genitales, como comentábamos, también es una zona delicada. Entonces, ya por allí pues tenemos varios elementos para buscar ayuda. A veces cuando vemos son quemaduras en casa, cocinando, bueno, Mm. allí pudiéramos colocar alguna cremita cicatrizante que si bien es cierto, pueden contener aloe vera, centella asiática, que bueno, lo encontramos en plantas, pero siempre el consejo debe ser utilizando cremas, productos pues medicados, recetados, porque de lo contrario a veces puede ser más el daño que la solución que queremos dar. Doctora, a veces tendemos a tapar las heridas para cuidarnos de no lastimarnos, pero eso puede propiciar
como la supuración o que se infecte la herida? Fíjate, esa es una pregunta muy interesante. Generalmente las heridas e incluso las de quemadura pudieran cubrirse. De hecho, por ejemplo, si es un paciente que debemos trasladar, una vez que hemos retirado toda esa tela, que probablemente también pues se quemó y que está caliente y que de dejarla en contacto pues perpetúa el calor y el daño térmico a la piel, inmediatamente podemos colocar vaselina o si podemos tener al alcance solución salina estéril o en el peor de los casos, pues agua de chorro, pero que evidentemente pues potable o que esté limpia y colocar algún apósito o gasa preferiblemente estéril para mantener, digamos, una cubierta en esa piel para que no tenga contacto con el exterior y que esté húmeda, porque de lo contrario ese apósito más Sí. bien se pegaría más a Ujú. la piel. Entonces, eso es un buen consejo, sobre todo si sabemos que vamos a demorar mucho en el traslado del paciente. Doctora, la importancia de hacer las curas con frecuencia para evitar que el tejido muerto pues siga contaminando la zona. Sí, eso es relativo. Y en ese sentido, yo sí creo que es importante pues acudir a consulta y guiarnos por el consejo del médico porque hay distintos tipos de quemaduras, ¿no? Entonces tal vez hay unas que simplemente podemos limpiar con solución salina, otras que son más profundas y que incluso ameriten en los casos extremos hasta curas quirúrgicas, ¿no? El paciente tiene que ser sedado, pues todo un procedimiento pues médico importante, pero hay algo que sí quiero comentar, por ejemplo, suelen ser comunes en quemaduras de segundo grado la aparición de ampollas, de Ujú. flictenas y también a veces es controversial, bueno, ¿qué hago? ¿La dejo intacta o la quito? Sí. Realmente como médicos, el profesional y en las instalaciones adecuadas, pues muchas veces podemos drenar o liberar esta ampolla dejando ese techo sobre esa piel porque va a servir de apósito natural. Eso suele hacerse, pero claro, tiene que ser el médico. Yo no lo recomendaría para que en casa el paciente por cuenta propia intentara por medios caseros pues drenar estas lesiones. Háblenos, doctora, acerca de la importancia de la piel. Damos que la piel está allí y no valoramos un poco la importancia en el sentido de que previene de muchas enfermedades y la vulnerabilidad de cuando tenemos una herida expuesta. ¿Qué puede ocurrir? Sí, así es. Bueno, la piel es el órgano más extenso y también más expuesto de nuestro cuerpo. Tiene muchas funciones, no solamente regular la temperatura, precisamente de por sí es una barrera entre nuestro medio interno con el medio externo. Tiene todo un sistema inmunológico de defensa propia para que cualquier cosa que penetre, pues desencadenar una respuesta y contener ese proceso. Y evidentemente, siempre que hay alguna herida, por más superficial, puede ocurrir una herida chiquitica por rasurado, por ejemplo, pero si el paciente luego la lastima, la manipula, o porque si hay picor, pues intenta rascarla, pues esto puede agravar la profundidad de esa lesión y ya ser una puerta de entrada para que incluso nuestros propios gérmenes puedan entrar. Es importante saber que la piel, como otros órganos, están colonizados por bacterias, bacterias que hasta cierto punto son beneficiosas, pero claro, siempre en la capa externa. Si hay alguna herida, es como una oportunidad para que ellas puedan entrar y penetrar, y bueno, más allá de eso, cualquier germen en el medio externo. Entonces sí es importante cuidarnos y tener esa conciencia y yo insisto mucho en evitar automedicarnos y dependiendo del caso, a veces uno dice, bueno, doy 1 o 2 días, pero si esa lesión no cicatriza, esa lesión sigue avanzando, pues tenemos que inmediatamente buscar ayuda. Doctor, para muchas personas que han pasado por este momento traumático es muy frustrante la cicatrización. ¿Hay en este momento productos o procedimientos que la ciencia y la tecnología nos hayan brindado que beneficie a la persona en este proceso de cicatrización? Sí, me encanta esa pregunta, Marjorie, y es así, porque más allá de la complejidad y de la angustia del momento, luego están las secuelas que realmente pueden ser igual de importantes en cuanto a la calidad de vida y, ¿por qué no?, también desde el punto de vista estético. Entonces, ciertamente contamos con muchos productos, desde tópicos para favorecer esa cicatrización y que deje la menor cantidad de secuelas, y hasta productos inyectables y terapias de láser y realmente los resultados son satisfactorios, sobre todo cuando el paciente acude lo más temprano, digamos, a esa cicatriz. Una vez que la piel ha cerrado, ha repitelizado, ya es un buen momento de buscar ayuda para ver cuál de estas alternativas es la mejor para cada caso. Claro,
Muchas de estas terapias es a largo plazo, involucran varias sesiones, normalmente, por ejemplo, una infiltración o la tecnología láser, pues involucra que el paciente pues tenga que venir con cierta regularidad al consultorio una vez por mes, pero vale la pena por los resultados. Doctora, a veces tenemos algunos tabúes con respecto a por qué debemos asistir a un dermatólogo. Según su experiencia y los casos que ha atendido, me gustaría que compartiera con la audiencia el antes y el después de esos casos en los que usted siente que todo ese conocimiento, esa experiencia que usted tiene como especialista en esta materia, le ha permitido cambiar el desenlace de una persona que ha vivido un momento traumático. Sí, realmente que es muy satisfactorio porque un paciente quemado, generalmente, bueno, si son quemaduras limitadas, pero a veces en casos de explosiones, pues la Ujú. superficie corporal puede ser 20, 30, hasta el 80% y realmente la calidad de vida se ve muy afectada, no solamente por la parte estética que importa, sino también porque estas cicatrices pues empiezan a picar, a doler, generalmente son cicatrices gruesas tipo queloide. Entonces realmente sí podemos lograr que este paciente pues tenga una mejor calidad de vida, mejorar esos síntomas, que es lo primero y fundamental, y también mejorar el aspecto estético de estas lesiones, de pronto hacerlas un poquito más claras, menos gruesas y eso es muy reconfortante tanto para el paciente como para uno como médico. Hay que hacer un buen vínculo, hay que ser muy empático con el paciente. Estos pacientes a veces cuando uno les dice láser, que normalmente se siente como algo de calor, pues tienen mucha resistencia, pero poco a poco podemos ir logrando esa buena relación médico-paciente y ir alcanzando los objetivos, bueno, de mejorar la sintomatología y su calidad de vida. Doctora, la iniciativa de nuestro programa y la entrevista de hoy es para orientar a las personas sobre los riesgos a los que se expone a nivel de familia y sobre todo los niños, que son los más vulnerables cuando a veces le decimos, atrévete, prueba este fuego artificial y lo dejamos en sus manos. Yo sé que no se llevan estadísticas porque hay mucha gente que no reporta estos casos, pero ¿qué tan común es ver este tipo de accidentes en niños? Sí, sí es muy común. Tal vez los adultos pues tenemos la conciencia de que somos nosotros los que en todo caso deberíamos manipular estos fuegos artificiales, pero evidentemente si ellos están cerca a ese lugar, a veces los encienden y no explotan al momento, Ujú. igual los niños están como muy expuestos, ¿no? Entonces es importante, bueno, cada quien pues tendrá su opinión. Yo pienso que más allá de esa alegría o la emoción que pueden brindarnos, también hasta las mascotas se ven afectadas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cada quien puede decidir qué hacer, pero tenemos que resguardar a nuestros niños porque ellos son los que van a sufrir probablemente lesiones y complicaciones mucho más complejas. Debemos tratar de inculcarles de que, bueno, que es fuego, que es calor, que ellos no deben estar cerca, por supuesto, en caso de que los vayan a utilizar, hacerlos al aire libre, tener como un perímetro, o sea, todo esto es importante porque al fin de cuentas es algo que tal vez estamos haciendo más por ocio, por diversión y puede tener complicaciones muy importantes. Doctora, sabemos que el proceso de cura cuando hay una quemadura es muy doloroso. En el caso de los niños, ¿qué se puede hacer para calmar el dolor cuando se le está atendiendo? ¿Se puede utilizar la anestesia o en este caso no aplica? Sí, de hecho, pudiera ser una opción darle algún analgésico antiinflamatorio que ya le hayamos dado previamente al niño y básicamente con los niños siempre buscar ayuda. Creo que es lo mejor, a menos que estemos seguros que es algo muy superficial, muy limitado, pero generalmente los niños, a pesar de que pueden ser mucho más pequeños, hay zonas que abarcan mayor superficie corporal, entonces la pérdida de calor entre más pequeños pues es peor, entonces debemos buscar la asistencia inmediata, incluso en los casos más severos totalmente, hay que sedarlos, hay que anestesiarlos para hacer este tipo de necrectomías o lo que sería pues la limpieza quirúrgica de las heridas en caso de que fuese necesario. Doctor, ¿alguna otra recomendación que le quiera dar a nuestra audiencia el día de hoy? Y si nos puede hablar acerca de las causas más comunes de por qué una persona asiste a la consulta con un dermatólogo por una emergencia. Sí, yo creo que bueno, la prevención es la clave para todo, pues tener mucha conciencia de lo que estamos haciendo, generalmente pues estamos muy emocionados, a veces los adultos pues un poco Sí. bajo el efecto de las bebidas alcohólicas, o sea, creo que es importante
que sepamos esto y que, bueno, que evitemos. Ese es el mejor tratamiento, evitar que ocurran las cosas. Y bueno, siempre estamos muy atentos en la consulta. Nosotros, por lo menos acá, vamos a estar cerca del 22 de diciembre activos. Vemos mucho en general, más allá de las quemaduras, pues lesiones por acné, vemos mucho el tema de caída de cabello, también la parte estética ha ganado bastante auge, sobre todo para estas fechas. Y bueno, eso en general también, por ejemplo, trastornos en las uñas, todo eso pues son los principales motivos de consulta en dermatología, que bueno, vemos tanto niños como adultos, una especialidad muy bonita y muy completa porque hacemos la parte médica, quirúrgica y estética. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga una feliz Navidad y seguimos monitoreando lo Igual, que ocurra. Gracias por este contacto. gracias a ustedes, encantada, feliz Navidad. Feliz Navidad. Estábamos conversando con la doctora Lisbela Suárez, ella es dermatóloga, hablando el día de hoy sobre qué hacer en caso de tener algún accidente con la manipulación de los fuegos pirotécnicos y sobre todo alertar a la familia sobre las situaciones graves que se pueden presentar con niños. Hacemos una breve pausa, ustedes no se apartan, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. Los dejamos de inmediato con el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya volvemos con más.